verdad que estamos muy activos, porque esto de lo virtual nos ha permitido a nosotros varias reuniones de comisiones para tratar los temas, o sea, las iniciativas parlamentarias de los distintos senadores, y también nos permite todo lo que tiene que ver con la gestión, fundamentalmente, porque muchos de los proyectos tenemos que consultarlo con los ministros del área para ver su impacto presupuestario y a ver cómo se puede avanzar y cómo se pueden perfeccionar las distintas miradas que podamos tener los distintos senadores que representamos a las distintas provincias. Y el hecho de la virtualidad nos ha permitido una enorme productividad. En las últimas semanas hemos tenido entrevistas con varios ministros de varias carteras, más allá de las reuniones normales que tenemos que hacer en comisión a efecto de debatir los distintos proyectos. Así que yo te diría que en ese aspecto, más allá de que siempre se extraña lo presencial, el saludo, el abrazo, el pasarse la mano, el de alguna manera poder conversar y estar en forma presencial, te diría que lo virtual ha generado una enorme productividad desde ese punto de vista, y me supongo que estas cosas ya van a quedarse en el futuro, porque bueno, vos te imaginarás, si vos coordinás un horario con un senador o con un funcionario determinado de cualquier área del gobierno, lo único que tenés que tener es el wifi, la computadora, la abrís y obviamente armás una reunión inmediatamente, y esto nos genera una enorme oportunidad de, bueno, involucrarnos en muchos temas y también poder tener respuestas rápidas de parte del Poder Ejecutivo, que obviamente muchas veces son necesarios para poder legislar y finalmente sancionar una ley. Así que de ese punto de vista muy bien, y bueno, esperemos que desde el Senado podamos generar las condiciones que necesita nuestro presidente para que la Argentina pueda salir adelante, y en mi caso, más allá de ser un senador opositor, generar las condiciones para que, bueno, la provincia del Chaco tenga los recursos que necesitan y que los chaqueños podamos estar mejor. En lo que tiene que ver con cuestiones sanitarias, por ejemplo, yo he presentado varios proyectos que han sido considerados, muchos de ellos, tratados y puestos a la vista cuando se trataron, por ejemplo, el tema de la media sanción de la donación de plasma. Yo soy autor de un proyecto de ley que me acompañaron varios senadores de todo el país, y finalmente pudimos ponernos de acuerdo y sancionar una ley de esta característica que me parece muy trascendente en los tiempos que estamos viviendo. Si bien es un paliativo, es un instrumento que tiene el sistema sanitario argentino para poder darle acceso igualitario y gratuito a todos los que de alguna manera lo puedan requerir, y después también poder establecer un mecanismo para poder tener el plasma, porque de cada 10 personas que han sido contagiados y recuperados de COVID que hagan la donación, las estadísticas son que alrededor de 2 personas solo tienen compatibilidad sanguínea y todo lo que necesita el protocolo para ser donante. De la Y importancia. entonces poder tener una norma hasta tanto salga la vacuna, que es lo que esperamos todos, y que está dando resultados efectivos no solo en la Argentina, sino en otros países, me parece que es un tema altamente positivo. Bueno, en esta ley, por ejemplo, hubieron proyectos de varios senadores, algunos como los míos, o como el mío en carácter de opositor, pero tratando de contribuir a darle una solución a este problema de los argentinos y de los chaqueños, y otros de proyectos oficialistas, más la media sanción que venía de diputados, y pudimos sancionar una ley. Y bueno, yo te diría que en varios aspectos se está trabajando en este sentido. Esta semana tenemos sesión, vamos a tratar el tema de la reprogramación de la deuda argentina en dólares con legislación argentina, también un tema muy trascendente para el país. Son casi 41.300 millones de dólares los que están en juego en este esquema, en el cronograma de reprogramación de deuda pública. Y también en la Comisión de Hacienda y Presupuesto pudimos hacer aporte, ponernos de acuerdo, y esperemos que ahora podamos sancionar en la sesión de mañana esta ley que necesita el país, y que ojalá le vaya bien al presidente, así que cuanto más plata queda en la caja, más plata después van a poder llegar a las provincias, y fundamentalmente a las provincias como las nuestras, que necesitan mucho acompañamiento del gobierno nacional. Así que bueno, en ese sentido creo que estamos trabajando bien, más allá de que, reitero, en mi caso a mí me toca tener el rol de oposición, que es el lugar que me dio la ciudadanía chaqueña. Muy trascendente, porque en esta etapa y siempre el tema de la agricultura familiar es un tema central fundamentalmente para nuestras provincias. Y vos sabés que hay muchos programas en las provincias, hay varios senadores que opinamos al respecto, porque nosotros tenemos agricultura familiar con programas provinciales, Formosa lo tiene, el ministro de Agricultura ahora es de Formosa, por lo tanto conoce bien nuestra realidad.
y los proyectos que estaban en discusión eran dos. Uno que tiene que ver con la zona franca, fortalecer toda la etapa de la comercialización, que es el cuello de botella que la mayoría de estos emprendedores tienen, que es porque no tienen la cantidad suficiente, entonces la etapa de la comercialización es un tema dificultoso de siempre. Y hay otro proyecto de una senadora de la provincia de Buenos Aires que es más integral. Entonces discutíamos cómo hacer para que a partir también de experiencias exitosas que hicimos acá, por ejemplo, en Resistencia o en Saspeña, el año pasado, con el mercado en tu barrio, ver cómo fusionábamos los programas que hay con los proyectos e iniciativas que tienen distintos senadores del interior del país y de Buenos Aires para poder fortalecer la agricultura familiar. Ha sido un debate muy interesante. Hemos quedado que en los próximos días nos reunimos con el ministro de Agricultura y la Producción de la Nación a los efectos de poder compatibilizar la mirada que tiene el Poder Ejecutivo con estos proyectos y en definitiva todos coincidimos que es necesario fortalecer la agricultura familiar, desde la capacitación, fortalecer la participación del INTA en la entrega de semillas, es decir, en toda su etapa, porque me parece que es una iniciativa muy importante y obviamente hay que fortalecerlo fundamentalmente en la situación que estamos viviendo en nuestra provincia y en todo el país, que el sector productivo está bastante afectado por la pandemia y fundamentalmente por la cuarentena. Así que bueno, ha sido una reunión muy interesante de la Comisión de Agricultura y en los próximos días pretendemos sacar dictamen una vez que tengamos la participación de los ministros del Poder Ejecutivo a los efectos de poder fortalecer y sacar un programa nacional. Bueno, estamos expectantes. La verdad que yo no puedo opinar sobre eso porque no conozco la letra, si bien obviamente hay versiones periodísticas y creo que sí que se puede avanzar en reformar alguna cuestión de la justicia, porque todo el mundo de alguna manera creemos de que la justicia necesita una modificación para que, bueno, para que sea más rápida, para que de alguna manera nos garantice lo que tiene que ver con la independencia y que, bueno, cuando nosotros siempre tenemos un problema en la vida diaria, siempre recurrimos a la justicia para que pueda de alguna manera darnos a nosotros la tranquilidad de cómo resolver algún conflicto. Así que bueno, estamos expectantes como todos, si bien por ahí nos llama la atención, porque bueno, en el marco de la situación que vive la Argentina, por ahí pensamos que esta no sería una prioridad, pero tampoco podemos hablar mucho porque como no sabemos en qué contexto lo quiere hacer, cómo va a ser la reforma, hasta que no tengamos la letra chica con respecto a lo que se quiere impulsar, me parece que no es muy apropiado avanzar en este tema. Así que bueno, esperemos a ver finalmente qué es lo que dice el presidente de la Nación y qué es lo que finalmente después ingresa en el Congreso Nacional y a partir de ahí tendremos que empezar a estudiar y a debatir cuáles son las perspectivas, qué es lo que se quiere hacer con la reforma judicial y fundamentalmente ver en qué se puede avanzar y en qué no y qué es lo que nosotros pensamos al respecto.